Así es, todos los días, martes. Hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Francisco, Pancho, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es la misma persona? Paulo Polo. Ah, muy bien. Mira tú. Es la misma persona también. Claro, a veces. Oye, sí, es verdad. Trato de ser la misma persona siempre. ¿Qué tal? Muy bien, muy interesado en esta conversación que vamos a tener con nuestro invitado de hoy. Hay dos maneras de verlo. Una, entrar en pánico. Ya. Y la otra, alegrarse de que se avanza en el conocimiento en términos de la determinación de ciertas causas o predisposiciones a enfermedades que son bastante temidas, como la esclerosis múltiple en este caso, porque un grupo de científicos chilenos estableció que existía una relación entre el virus herpes simple, el clásico herpes, que a veces es sintomático, o sea, que a veces es sintomático, a veces asintomático, pero que se contagia de igual manera. Claro. Se calcula que el 70% de la población mundial está infectada con el virus herpes simple tipo 1. Bueno, este equipo de investigadores que dirige nuestro invitado ha establecido esta conexión y vamos a preguntarle más sobre el tema. Es el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica. Doctor González, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paulo Polo, Francisco Pancho. ¿Cómo le decimos, doctor, entonces? Pablo, buen decir, no hay problema. Con Pablo estamos ok, perfecto. Sí. Pablo, una pregunta, antes de entrar en materia derechamente, ¿qué les hizo pensar y cómo comenzó este trabajo que lleva a esta conclusión, a establecer esta relación entre el virus herpes simple y la esclerosis múltiple? ¿Qué les decía que ahí podía haber algo? Muy buena pregunta. Bueno, mi laboratorio en la Universidad Católica se enfoca en la investigación de virus herpes simple en general. Virus herpes simple 1, virus herpes simple 2, que son virus, la verdad, bastante problemáticos. No causan en su mayoría enfermedades de riesgo vital, pero causan una serie de enfermedades que son molestas, principalmente lesiones en la piel, en las encías, incluso ceguera, y por tanto nos parece que son virus relevantes a estudiar y para los cuales hay que buscar soluciones, porque las terapias actuales, la verdad, no son muy efectivas. El clásico aciclovir, que se vende mucho en farmacia, claro. Solo reducen un par de días lesiones que duran múltiples días, hasta una semana, y por tanto nos parece que hay que buscar nuevas alternativas terapéuticas, incluso de prevención, vacunas contra estos virus. Así que es el principal foco de mi laboratorio, virus herpes, y luego nos encontramos nosotros con literatura de que asociaba, no relacionaba, es muy importante, asociaba la infección de virus herpes simple con esclerosis múltiple, y en algunos sentidos moleculares. Lo que se encontraba era que personas con esclerosis múltiple tenían altos niveles de material genético del virus herpes en líquido cefalorraquídeo, también tenían detectable virus herpes en la sangre, también en cerebro cuando se hacía autopsia, y por tanto siempre estaba la pregunta hace mucho rato, la verdad dando bote ahí, de si era la enfermedad que inducía la activación del virus o el virus tenía algún efecto sobre la enfermedad. Y de ahí nuestro interés de ir a pesquisar y evaluar si existía una relación más que una asociación. ¿Cómo se llevó adelante este estudio? ¿En qué consistió el estudio que ustedes, o en qué consiste el estudio que ustedes realizaron o están realizando todavía? Sí, bueno, ya tenemos recién publicado un primer artículo, es de acceso libre, se puede acceder gratuitamente a través de internet, lo invito a todos que quieran revisarlo, es bastante técnico la verdad, pero principalmente lo que hace el estudio es aprovecha un modelo animal de esclerosis múltiple. Entonces nos permite estudiar, hacer un paralelo con la enfermedad en humanos en un modelo animal en el cual podemos hacer preguntas específicas como este tipo, en el cual podemos hacer una infección que se denomina asintomática, que es una enfermedad que es una infección que ni se percibe a nivel de síntomas y que ocurre muy frecuentemente en humanos. El 90% de las personas infectadas con virus herpes simple no lo sabe, no manifiesta síntomas. Y el 70% de la población total mundial está infectada con este virus. Entonces, fíjense, realmente es un número pero increíblemente grande de personas que están, o incluso potencialmente estamos infectados y no lo sabemos, y esto le viene muy bien al virus, ayuda a que pueda justamente infectar a otro individuo y a otro, porque
la persona no sabe que está infectada. Claro, porque entiendo que solamente según los cálculos, el 10% de los infectados tiene síntomas. O sea, la gran mayoría de quienes portan o portamos, anda a saber, vaya a saber uno, el virus, no manifiesta síntomas y por lo tanto no tiene esas alertas, ¿no? Así es un virus más bien sigiloso. Y ahora lo interesante es que 1/3 de la población tendría o tiene, en fondo, por hallazgos científicos previos, material genético del virus en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y ahí es donde empieza a ser preocupante, en fondo, estos datos, y lo cual nos llevó a hacer este estudio. Si ese virus o ese material genético del virus en el cerebro juega algún rol, tiene algún efecto en nuestro sistema nervioso central. Y la respuesta es que encontramos que sí, que incluso sin síntomas, la presencia de elementos del virus en el cerebro inducen cambios estructurales en el mismo tejido, cambios que se manifiestan, de hecho, a nivel de alteraciones en la barrera hematoencefálica, que es una barrera natural que evita, por ejemplo, que células del sistema inmune infiltren este tejido que es muy sensible, ¿cierto?, muy valioso, al cual hace mucho daño la inflamación. Y vemos que el virus altera esa propiedad y por tanto está permitiendo que el sistema inmune ingrese al cerebro cuando idealmente no debiese hacerlo. Y eso facilita o permite una respuesta autoinmune, que el sistema inmune ataque el mismo tejido nervioso. Estamos conversando con el doctor Pablo González, que es académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Existe asociación, tal como ustedes han hecho esta relación, digamos, entre el virus del herpes simple, ¿no es cierto?, tipo 1 y la esclerosis múltiple? ¿Existe asociación de alguna manera demostrada con otras enfermedades? Muy buena pregunta. De hecho, cada día más se sabe de más virus que producen alteraciones neurológicas. Virus que no necesariamente afectan tejido nervioso, porque los virus herpes simple, dentro de todo, era bastante, por así decir, predecibles. Son virus neurotrópicos, son virus que de hecho infectan neuronas y se esconden en las neuronas. Los virus herpes infectan a las personas de por vida. Una vez que uno se infecta en un virus herpes, cualquier virus herpes es de por vida. Pero hay otros virus que, por ejemplo, infectan las vías respiratorias, incluido el mismo SARS-CoV-2, ¿cierto?, productor de COVID-19, el cual se sabe que produce una serie de alteraciones neurológicas que recién se están empezando a descubrir. Entonces esto, en fondo, abre un gran campo de estudio en el cual sabemos ahora que los virus tienen efectos dramáticos o muy relevantes sobre el sistema nervioso central y, por tanto, es muy importante evitar a toda costa la infección. De ahí la necesidad o la importancia siempre de prevenir más que curar, y ahí entran las vacunas. Eso quería preguntarle, doctor, en virtud de este hallazgo, de esta relación que ustedes han establecido, ¿podemos adelantar consecuencias terapéuticas o preventivas, o es muy temprano todavía para sugerir ese tipo de acciones? Sin duda, hacia allá apuntan nuestras investigaciones, y así quisiéramos. De manera más tradicional o la primer pensamiento que uno tendría para, en fondo, buscar una posibilidad terapéutica, en este caso, sería atacar al virus con algún antiviral. Y lo positivo es que existen antivirales contra virus herpes simple, como mencionaba, el mismo aciclovir. Hay una serie de otros, penciclovir, valaciclovir, pero lamentablemente, porque en el fondo son los que muestran nuestros resultados, nuestros resultados indican que, independiente de que el virus replique, o sea, que se multiplique en el sistema nervioso central, que estas drogas muy bien impiden la replicación, nosotros vemos que, independiente de que el virus no replique, igual se induce este daño. Y por tanto, estarían proyectando, anticipando que los antivirales no necesariamente van a servir como una terapia en este caso, pero sí creemos que la vacunación podría ayudar, porque evitaría desde un comienzo este daño inflamatorio que produce el virus en el cerebro. ¿Y qué característica tiene la esclerosis múltiple
que hace digamos, que genera, bueno, no es que la esclerosis múltiple genere, pero sí características que tenga y que permita que se produzca, en definitiva, esta relación. Porque entendemos de alguna manera cómo opera, usted lo ha explicado, ¿no es cierto?, cómo opera el herpes o el virus, pero cómo opera por el otro lado la esclerosis múltiple. Muy buena pregunta también. Ustedes hacen excelentes preguntas. Entonces, mira, son años preparándonos para esto, doctor. Sí. La respuesta no, pero la pregunta... Excelente pregunta. Entonces, claro, la gran pregunta que todos quisiéramos saber es ¿qué induce la esclerosis múltiple? ¿Cierto? Para poder evitar bloquear ese elemento que gatilla la enfermedad. Y esta enfermedad, la verdad, que es de las principales invalidantes en adultos jóvenes, no tiene etiología conocida. No se sabe cuál es el elemento que induce la enfermedad. Y de ahí la búsqueda, ¿cierto?, de factores ambientales o el estudio de factores genéticos que puedan contribuir a la enfermedad. Y de hecho, es una enfermedad multifactorial, en la cual contribuyen tanto aspectos genéticos, que uno trae, ¿cierto?, de bagaje de los padres, pero también de factores ambientales. Y los factores ambientales por mucho tiempo se han descrito algunos factores que de verdad son bastante comunes a muchas otras enfermedades. La exposición a humo de cigarrillo, algunos indican algunas hormonas, estarían jugando un rol, ciertos niveles altos, bajos, cierta hormona. También se sabe por otro lado que las mujeres están más afectadas que los hombres. Pero dentro de los factores ambientales, que son estos más nuevos, tenemos los virus, y han tomado particular relevancia en elementos que contribuyen a iniciar la enfermedad. Entonces tampoco es muy importante hacer claro que no estamos diciendo nosotros que este es el gatillante de la enfermedad, sino que es un factor más que junto a otros factores, como factores genéticos u otros factores ambientales a los cuales la persona se expuesta, pueden contribuir a dar inicio a este proceso autoinmune, a este proceso inflamatorio que termina desencadenando una esclerosis múltiple. Entonces es un factor más a considerar. Y eso es igual, si bien es un factor más, no quita que hay que ponerle ojo a ese factor y tal vez buscar alternativas para remover ese factor de la ecuación, sobre todo sabiendo que este factor es muy frecuente en la población. 70% de la población tiene este factor. Entonces, idealmente, removerlo de la ecuación. Estamos conversando con el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología, Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica. Doctor, usted mencionaba que esta es una investigación que se ha hecho con modelos animales, asumo que con ratones, ¿no? Sí, el modelo animal más comúnmente utilizado en inmunología es el ratón, que paradójicamente tiene un sistema inmune muy parecido al humano. Los genes que tiene el ratón son muy similares, tienen muchos paralelos con el humano y por tanto han servido como modelo para estudiar inmunología por muchos años. Ahora, ¿qué es lo que tendría que seguir en esta misma línea de investigación? ¿Y ustedes la van a seguir? ¿Tendría que seguir una investigación derechamente porque usted mencionaba las muestras que se tomaron, qué sé yo, autopsias u otras muestras que les llevó primero a tener esta hipótesis, pero ¿esta investigación desde el modelo animal salta a algún otro modelo, otro esquema, otra escala para confirmar sus hallazgos? Sin duda larga, esa es la intención, pero aún consideramos que faltan identificar algunos factores que nos ayudarían a ir a hacer la pregunta de mejor manera en personas. Y esto se relaciona principalmente a cuáles son los factores moleculares específicos que están involucrados en estos cambios en el tejido cerebral, los gatillantes moleculares, por así decir, y a la vez cuál sería el efecto de antivirales o de vacunas en este fenómeno, y así poder luego ir de manera más enfocada a evaluar esta pregunta en humanos, que no es tan frecuente tampoco. Es bastante difícil llevar a cabo un estudio en humanos. En Chile son 2.600 casos, en el mundo 2.800.000. No son muchos. Es muy conocida porque es muy invalidante, de temer en el fondo, porque un diagnóstico de este tipo es devastador. En el fondo la prognosis es muy mala, pero estudios en humanos no son fáciles, por tanto de ahí la necesidad o la ventaja de contar con modelos animales que nos ayudan a abordar estas preguntas de manera más fácil. La búsqueda del desarrollo de vacunas,
¿qué tan prevalente, digamos, es en el trabajo que se hace en relación no solo con este virus, sino que con otros virus? Pensando, hemos hablado tanto de vacunas en este último año, ¿no es cierto? Para todos los virus se trabaja buscando justamente el desarrollo de vacunas, o en el caso, por ejemplo, del herpes, que es tan prevalente, se dice, bueno, ya está presente, digamos, no tratemos de combatirlo por esa vía. La mayoría de los virus que tienen impacto en salud, impacto en fondo que también se traduce en números ciertos económicos, generalmente tienen asociado una investigación o múltiples investigaciones que apuntan a una vacuna, porque nuevamente es más conveniente prevenir que curar. Una vacuna sin duda es de las herramientas biomédicas más costo efectivas que existen. Evitan, ¿cierto?, el daño luego posterior, que es mucho más grave que la prevención. Con virus herpes, hace muchos años se investigan vacunas contra este virus. Yo diría más de 20 años. De hecho, uno de los virus más antiguamente conocidos, pero dado que tenía un efecto tan letal sobre las personas, mucho tiempo no se estudió vacuna contra este virus. Pero sí, desde el momento que se encontró asociación con otras infecciones como VIH o estas patologías cada vez más comunes y que de hecho a la larga en Chile también empezarán a ser prevalentes, como es la ceguera infecciosa producida por virus herpes. Esta es la primera causa de ceguera infecciosa viral a nivel mundial en países desarrollados. Entonces, en Chile viene también a la larga este virus en producir daño a la córnea y primera causa de trasplante corneal. Entonces, han habido mucho intento para este virus, para hacer vacuna, y esto, que bueno me lo pregunta, porque sirve a la vez también para que nos demos cuenta lo afortunado que ha sido la humanidad de que en un año exista una vacuna para SARS-CoV-2, para COVID-19. Claro. Porque hace 25 años o 30 años se está intentando una vacuna contra virus herpes, y a pesar de los múltiples intentos, 10 intentos al menos, no se ha logrado dar con una vacuna efectiva contra este virus. Así que realmente, qué mala suerte para virus herpes. Hay que seguir trabajando, seguir investigando, pero a la vez que nos demos cuenta que suerte que en un año podemos contar con una vacuna contra SARS-CoV-2. Es realmente una alegría, ¿cierto?, poder tener solución contra COVID-19. Doctor Pablo González, le queremos agradecer mucho que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Encantado, cuando quieran, mucho gusto. Muy buenas tardes. Doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, académico de la Universidad Católica de Chile. Pancho, hasta el jueves. Muchas gracias.